Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, hoy lunes había un lugarcito libre, así que la clase del jueves la pasé para hoy, porque si no después no iba a tener hasta dentro de 15 días un pequeño lugar. Así que vamos a recuperar las clases de este jueves, que por cuestiones médicas mías no la iba a poder dar, ¿bien? Bien, vamos a terminar de ver de nociones básicas de la psicología. Nos quedaba ver el complejo de Edipo según Lacan, para luego seguir con, denme un segundo, con las teorías psicológicas, ¿bien? Les voy a compartir pantalla entonces. Vamos a... Bien. Quiero que alguien me diga si se ve la pantalla, por favor, que habilite el micrófono. Sí, se ve, profe. Gracias. Así seguimos con lo que dejamos la clase anterior. Llegamos. Ah, no, esto ya lo vi. Perdón. Acá. Bien, nos quedaba ver lo que era el complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? Por un lado teníamos a Freud, que lo vimos la clase anterior, y ahora vamos a ver a Lacan según el complejo de Edipo. Bien, como dice acá nuestro PDF, yo no puedo aceptar a los alumnos una vez que estoy compartiendo. A ver si puedo ingresar desde mi teléfono, denme un segundo, así no se interrumpe la clase. Bueno, si no van a esperar un ratito. Por otra parte, como les dije, teníamos a Lacan. Si bien parte de los conceptos de el funcionamiento del complejo de Edipo comienzan con Freud, Lacan enuncia a este como una estructura y no como una estancia psíquica estructurante. Él lo va a llamar no complejo de Edipo, sino complejo de castración. ¿Bien? Y que este mismo comenzaría desde los comienzos de la vida del sujeto, aproximadamente hasta los 6 años de edad. Y suma un nuevo elemento, que era el falo. ¿Se acuerda que también lo nombramos en la clase anterior, que hace referencia a el pene? Bien, y este nuevo elemento lo toma como que es el deseo que se organiza en función de una falta, la falta del falo. Bien, en lo que es, bueno, uno de sus libros plantea, ¿sí?, al complejo de Edipo en 3 tiempos lógicos, ¿sí? O sea, 3 tiempos cronológicos sin ninguna interferencia. Y esos momentos lógicos son los que previamente mencionamos nosotros en
Freud como las etapas de desarrollo psicosexual. Bien. También es muy importante destacar que la forma en la que se resuelve el complejo de Edipo va a determinar el devenir de toda la estructura psíquica. Como les dije, él lo plantea en 3 tiempos. El primer tiempo corresponde a la fase del espejo, que se encuentra entre los 6 y 18 meses de vida. En este estadio el sujeto asume una imagen propia, al que al reconocerse él adquiere las nociones de completud de su propio cuerpo y para esto es necesario otro. Y el niño se encuentra en una relación completa con su madre e instala, o intenta, mejor dicho, identificarse no con la persona, sino con lo que supone que es el objeto de deseo de la madre. Bien, es una identificación que es imaginaria. El niño quiere ser el objeto de deseo de la madre, ¿sí? Y entonces su deseo queda así alineado al deseo del otro. Bien, y el objeto de deseo de la madre, como bien lo dijimos antes, Lacan lo llamó falo. Entonces él dice, para gustarle a la madre es suficiente y no basta de más con ser un falo. ¿Sí? Y la madre se siente castrada, se siente completa a través del hijo. Y por eso al hijo lo ubica en el lugar del falo. Y se arma todo un círculo bastante completo donde esa falta no existe. Luego tenemos el segundo tiempo, que es donde ingresa el padre para instaurar la doble prohibición del incesto y despoja a la madre de esa ilusión fálica. La madre en este caso ya no tiene el falo a través del hijo y quita a ese niño de la identificación imaginaria al falo. Y el niño tampoco tiene el falo de la madre. ¿Bien? ¿Y esto qué hace? Lleva a esa rivalidad, ¿sí?, con el papá por el deseo de la mamá. ¿Bien? Entonces, ¿qué se disputan entre ellos? ¿Quién va a ser o no el falo de la madre? ¿Bien? Entonces, acá en este segundo tiempo, el padre es quien se instaura como el personaje, podríamos decirlo, de la castración. Y dice Lacan, solo el juego, jugando con el padre, y el juego de gana el que pierde, por así decirlo, le permite al niño que conquistar la vía por la que se registra en él la primera inscripción de la ley. Bien. Luego tenemos el tercer tiempo, que de este tercer tiempo dependerá la salida de lo que es el complejo de Edipo, aunque para Lacan no se trata de un sepultamiento, ¿sí? Más allá de que Freud lo plantea así. ¿Qué pasa acá? La instauración de la metáfora del nombre del padre posibilita al niño el acceso al lenguaje,
y también a lo que es el orden simbólico. Bien, y también es importante destacar acá que la forma en la que se resuelve el complejo de Edipo, ¿sí?, va a determinar ese devenir de esa estructura psíquica. Bien, ¿qué quiere decir con esta estructura psíquica? Que puede terminar en algo neurótico o algo perverso. Lacan también subraya que Freud se basó en un mito. ¿Se acuerdan que nosotros al principio les había comentado de dónde viene esto del complejo de Edipo? Bien. Entonces Lacan dice que Freud se basó en un mito, que si nos ponemos a pensar, así fue o no, en una historia. Y que el Edipo no está en el terreno de lo real, sino que está más allá, en un ámbito más simbólico. ¿Bien? Y que es algo que sucede en lo que es el ámbito del lenguaje, más allá que en el ámbito de la psicología, lo podríamos decir. Entonces, que Edipo no es algo que es natural, sino que es un hecho que es más cultural. Es centrada a lo que es el significado del cuerpo. ¿Bien? Vamos por acá. Déjenme que acepte a los compañeros. Bueno, cuando estoy compartiendo pantalla, les comento que yo a ustedes no los veo, o sea, no veo el Meet abierto y no puedo aceptar. Por eso siempre pido que seamos un poco puntuales con las clases, porque si no, hasta que no termine de compartir pantalla, no los voy a aceptar. Y después escriben en el grupo, profe, no me acepta, no me acepta. Bueno, es por eso mismo, porque comparto pantalla y no lo puedo aceptar. Matías, me mandaste una foto, pero estás acá. Hola. Te veo. Bien, ahora les voy a compartir el otro PowerPoint. Siguen entrando. Bien. Que son las teorías psicológicas. Bien. Teorías psicológicas. Primero vamos a ver lo que es la psicología conductista, ¿sí?, que es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y el comportamiento animal. ¿Bien? En lo que es el origen de deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse más en lo que es la conducta observable. O sea, lo que quiere decir es que prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. ¿Bien? Y desde esta perspectiva, aquello que solemos entender como mente o como vida mental, ¿sí?, es tan solo una abstracción de lo que realmente debería estudiar la psicología. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en el conductismo ellos estudian más los vínculos entre los estímulos y respuestas en contextos determinados. Los conductistas tienden a concebir a los seres vivos como
tábulas rasas y cuyas conductas están determinadas por los refuerzos y castigos que reciban más que por predisposiciones internas. O sea, el comportamiento, en este caso, no depende principalmente de fenómenos internos, como son los instintos o son los pensamientos. Bien, eso que nos deja hacer, sino más bien del entorno. Bien, y no podemos en este caso separar ni la conducta ni el aprendizaje de lo que es el concepto en que tiene lugar. Lo plantea desde otro punto. Aquellos procesos que ocurren en lo que es el sistema nervioso y que para muchos otros psicólogos son la causa de cómo actuamos, para los conductistas no son más que otro tipo de reacciones generadas a través de nuestras interacciones con el entorno. Los conceptos básicos que manejan los conductistas son el estímulo, que este término refiere a cualquier señal o a cualquier información o evento que produce una reacción, bien, una respuesta de nuestro organismo. Luego tenemos lo que es la respuesta, que es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. Bien, si nosotros percibimos un estímulo, reaccionamos, hay una respuesta. Luego tenemos lo que es el condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre ese estímulo y esa respuesta. Otro término es el refuerzo. Un refuerzo es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que vuelva a darse. Bien, de que esa conducta vuelva a repetirse. Y por último tenemos el castigo, que es totalmente lo opuesto al refuerzo, que es la consecuencia de que una conducta disminuye esa probabilidad de que vuelva a darse. Vamos a suponer, si a nosotros nos convidan un bollo de pan, ¿sí? Pero para que nosotros podamos llegar a ese bollo de pan, a nosotros nos dan una cachetada. ¿Cuántas veces los vamos a hacer? Una, dos. Ya la tercera es un castigo para nosotros. ¿Bien? Y acá les quiero compartir un video, que ya se los comparto, que también ustedes lo tienen en el campus virtual, que es este. En un segundo. Ajá, se me abrieron todas las ventanas. El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo,
buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro. Pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarse la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado. A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo, Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzó a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia
Se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bien. Bien. Vieron que cómo se maneja el conductismo, mayormente todo por estímulo, respuesta y condicionamiento. ¿Sí? ¿Qué nos pasa hasta el día de hoy cuando tenemos una lección? Una lección. ¿Nos va bien? Respuesta positiva. ¿Nos va mal? Negativa. Luego tenemos la psicología de Gestalt. ¿Sí? Es una corriente que se basa en el estudio de la percepción, donde el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no únicamente como la suma de sus partes. ¿Bien? En esta teoría, ¿qué sucede? Resaltan las percepciones mentales que los seres humanos vamos creando y también recopilando mediante las percepciones a las que estamos expuestos. Las imágenes, los sonidos, los recuerdos, todo eso influye en nuestra manera de comportarnos y de ver también la vida, creando una serie de figuras o formas en nuestra mente para explicar determinados conjuntos de datos. ¿Bien? Esta teoría que busca explicar la percepción humana y la manera en la que tomamos nosotros decisiones según nuestra forma de percibir las cosas en nuestra mente. Bien, tomando en cuenta esta teoría, podemos decir que sus consideraciones son que la percepción que tenemos de las formas son configuradas por medio de la suma de piezas de imagen, de tacto, de sonido y también de la memoria. Bien, por lo tanto, toda esta información crea nuestras percepciones mentales. Bien. Esta teoría también está en contra del argumento de un todo perceptivo que se crea a través de la información que nos llega, sino más bien que a la suma de varias partes, las cuales se van componiendo de los datos de nuestros sentidos y de nuestras memorias, formando una figura entera, o sea, que vamos uniendo, por decirlo de alguna manera, varias partes que uno va, como es, percibiendo, no me salía, a través de imágenes, tactos, sonidos, memoria, y formamos una figura entera. ¿Bien? Tengo acá también un videito que se los voy a mostrar de la escuela. No sé, me aparece siempre esa, ¿a dónde está acá? Vamos a ver el videíto también, que son... La escuela de la Gestalt. ¿Qué es lo que percibes en la siguiente imagen? El rostro de una mujer o un árbol con 3 pajaritos volando hacia él. Nuestra mente tiene que funcionar a prisa en un proceso perceptivo. Si percibimos que una cosa es, ¿para qué dudar que no sea? El cerebro hace siempre una labor de síntesis y de organización para dar sentido al mundo. En los inicios del siglo XX surge un grupo de psicólogos encabezados por Weidner y como seguidores Kohler y Kofa, fundando la Escuela de la Gestalt.
La palabra Gestalt significa forma, en donde expresan que el todo es mayor que la suma de sus partes. Su objeto de estudio es la percepción visual. Esto quiere decir que percibimos la realidad como gestalte, o sea, una totalidad significativa y no como algo aislado. Esta escuela provenía de una tradición filosófica. El pensamiento de Kant tenía en ellos una fuerte influencia. Para él, percibir el fenómeno y la esencia son cosas diferentes. El fenómeno es la primera apreciación y la esencia es el más allá de lo evidente. La escuela de la Gestalt se contrapone con el conductismo, ya que mientras los sujetos del conductismo aprenden de modo asociativo, los de la Gestalt lo hacen por insight. Insight es la comprensión del fenómeno, es decir, la primera impresión de lo que percibimos. Las experiencias previas influyen en el modo de percibir, ya que pueden alterar la realidad. Existe una información previa de la memoria a largo plazo llamada fijeza, y esta se niega a desaparecer. Esta es información errónea que tenemos. En la Gestalt existen ciertos principios que regulan y explican cómo percibimos en la mente los objetos conocidos en la vida diaria. Estos principios son: 1. Figuras fondo. Al mirar nuestro entorno, existen dos dimensiones: figura, que se destaca de los demás elementos, y fondo, el cual no es nuestro centro de atención. Al observar esta imagen, podemos percibir piernas de hombre o de mujer. Dependiendo cómo opera nuestra mente, el mismo objeto puede ser figura o fondo. 2. Proximidad. Consiste en percibir y agrupados los elementos que se encuentran más cercanos unos de otros. Y así es que en esta imagen percibimos las líneas en grupos de dos, donde en realidad solo son líneas verticales. 3. Similitud. Nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. La semejanza depende de la forma, el tamaño, el color y otros aspectos visuales de los elementos. Por eso aquí podemos percibir filas de círculos y taches, y no solo círculos y taches distribuidos. 4. Dirección común. La agrupación de elementos en líneas rectas o curvas de forma continua tienden a percibirse por el ojo humano como unidad. Y así, en esta imagen, percibimos una escalera y no solo líneas horizontales. 5. Simplicidad. Cuando miramos una figura, la percibimos de la manera más simple posible, destacando de esta lo que realmente nos importa. En esta imagen se puede percibir un diamante o un rombo, pero nadie aprecia las letras K una frente a otra. 6. Cierre. La mente añade elementos faltantes a fin de completar una figura que en realidad no está completa. Por eso, en esta imagen podemos percibir la letra E en lugar de líneas verticales y horizontales y un perro en lugar de ver solo manchas. Nuestra mente completa la información. Bien, ¿les gustó? El video está muy lindo. Después lo vamos a terminar de completar, de ver cuando terminemos esta parte. Pero es verdad, mayormente percibimos todo en un conjunto. No sé si vieron en la primera imagen donde podíamos apreciar el rostro de una mujer, pero si nos ponemos a ver, había una hoja, pero uno no percibe eso, sino que percibe todo en su conjunto. ¿Bien? Luego tenemos lo que es el psicoanálisis, que es una teoría que investiga y ayuda a la comprensión del funcionamiento mental normal y también patológico. ¿Sí? Es un método terapéutico que trata los conflictos y dificultades del psiquismo humano. Fue creado por Freud y
ha ido evolucionando gracias a las aportaciones de diversos autores a lo largo de muchísimo tiempo, permitiendo así ampliar esta aplicación del método a tratamientos con niños, adolescentes, grupos y también familia. Es un aspecto esencial del psicoanálisis, es lo que es el reconocimiento de que nuestra vida emocional es compleja y que tiene una dimensión inconsciente. A veces no entendemos las idas y temores que dan nuestras formas a nuestro modo de ver y de vivir en el mundo, ya que han arraigado tan profundamente y aparecen funcionar automáticamente, ¿bien? Podemos repetir muchas veces conductas que son perjudiciales. También podemos sentirnos atrapados en relaciones que son insatisfechas y que uno sufre y que uno la pasa mal, o estancarnos en nuestra parte laboral, en nuestro desarrollo emocional también. Lo que es el tratamiento psicoanalítico se basa en encuentros que son regulares, que en él analizan, ¿sí? Donde hay un diálogo, donde uno logra una mejor comprensión de uno mismo, se facilita un poco la resolución de los conflictos. No es que te dice cómo solucionar el conflicto, sino que te da herramientas para que uno se dé cuenta de cómo puede solucionar esos conflictos, ¿sí? Se disminuye lo que es el sufrimiento psicológico y se mejora la calidad de vida. ¿Por qué aclaré esto de la resolución de conflictos? Porque muchos te dicen, no, ¿para qué voy a ir a un psicólogo si no me va a decir lo que tengo que hacer? No, el psicólogo no te va a decir lo que tenés que hacer. Te va a ayudar y te va a dar herramientas para que uno mismo pueda encontrar la manera de solucionar los conflictos o los problemas o lo que surja en el momento. Bien, luego tenemos el cognitivismo, que es la teoría del desarrollo cognitivo de un psicólogo Piaget, ¿sí? Que explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. ¿Bien? Piaget en este caso no estaba de acuerdo con la idea de la inteligencia como un rasgo físico. Él, en cambio, consideraba el desarrollo cognitivo como el resultado de interacción entre la maduración biológica y el medio ambiente. ¿Bien? Perdón, se me fue, ahí está. Piaget describió su trabajo como epistemiología genética, es decir, que aborda el desarrollo del pensamiento, y la genética se refiere al estudio científico sobre el origen de las cosas, mientras que la epistemiología se ocupa de las categorías básicas de lo que es el pensamiento, ¿sí? Es decir, de las propiedades estructurales de la inteligencia. Piaget fue el primer psicólogo en realizar un estudio sistemático del desarrollo cognitivo. Sus atribuciones incluyen una teoría de la etapa del desarrollo cognosociativo del niño y estudios donde se ha observado, detallado la cognición del niño. Y también hace una serie de pruebas
que son muy simples para revelar esas diversas capacidades que tiene el mismo. ¿Bien? Antes de Piaget, ¿sí? Hubo algunos que estudiaban la psicología, algunos pensadores, que ellos decían que los niños, ¿sí?, eran los que menos pensaban ante un adulto, que tenían menos competencia que un adulto. Sin embargo, Piaget demostró que los niños conciben el mundo de diferente manera. Tienen diferente comparación con lo que son los adultos. Bien, según Piaget, los niños nacen con una estructura mental que es muy básica, que genéticamente es hereditaria, se hereda sobre la base de todo lo que son los aprendizajes y también los conocimientos subsecuentes del mismo. La teoría de Piaget difiere, ¿sí?, de otras en varios sentidos. ¿Por qué? Porque se ocupa del desarrollo cognitivo del niño más que del aprendizaje y se centra en ese desarrollo en lugar del aprendizaje, pero también no Disculpe, profe. aborda, ¿sí? Cuando dice desarrollo cognitivo, ¿podemos decir que es algo así como la inteligencia, entonces? Algo así como la inteligencia, pero él no se basa 100% en la inteligencia. Ustedes saben que hay un montón de inteligencias, ¿no? ¿Conocen los distintos tipos de inteligencia? No, profe. Bien, la inteligencia no es una inteligencia sola, decimos la inteligencia. Por favor, quien tenga el micrófono abierto, me lo cierra, que hay diferentes tipos de inteligencia. Hay personas que pueden tener más facilidad con la matemática, por ejemplo, entonces tienen una inteligencia matemática. Hay otros que tienen inteligencia física, inteligencia lingüística. Hay muchos tipos de inteligencia. ¿Bien? Como les decía, que él se centra en lo que son los procesos, no se aboca, mejor dicho, en lo que son los procesos del aprendizaje, sino que en lo que es ese desarrollo, ¿sí?, que está demarcado por diferentes maneras cualitativas, el incremento gradual en lo que son los números, en la complejidad, en los conceptos, en la idea. Bien, los objetivos de esta teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el niño, el infante, mejor dicho, y luego el niño, porque primero son infantes y luego niños, se desarrollan en un individuo que puede razonar y también pensar usando hipótesis. ¿Bien? Entonces, para él, lo que es ese desarrollo cognitivo es una reorganización que es progresiva de los procesos mentales. ¿Bien? De esos procesos mentales como un resultado de esa maduración biológica y también de esa experiencia ambiental. Bien. Por eso decimos, profe, Sí. que los chicos de ahora, por eso decimos a veces que los chicos de ahora ya vienen más inteligentes que los de antes. Tiene que ver con la época que estamos viviendo o con la tecnología.
por todo esto, entonces. Tiene que ver con varias cosas. Si podemos ver, primero factor familiar. Uno hoy en día le dedicamos mucho más tiempo a nuestros hijos. Bien, arranquemos por ahí. Como hablábamos en la clase anterior, también antes, vamos a decir, los de la vieja escuela, los padres de la vieja escuela, no nos hablaban de ciertas cosas, como hablábamos la clase pasada, de lo que es el desarrollo psicosexual y demás, por pudor. Hoy tenemos un montón de medios para que nuestro hijo tenga mucha más información, ni hablemos de la tecnología, el celular, la computadora y todo lo que tenemos, pero sí, tiene que ver también con eso, de que los tiempos cambiaron, nosotros como padres también cambiamos, muchas veces, como dice uno, queremos que nuestros hijos aprendan quizás lo que nosotros no aprendimos en su momento y nos sorprendió, que no les pase lo mismo. Entonces nos empezamos a charlar un poco más con nuestros hijos que lo que hacían anteriormente. Entonces todo tiene un contexto diferente. Por eso también depende del entorno del niño. ¿Bien? Muchas veces, por ejemplo, cuando una familia tiene varios hijos y tiene un hijo adolescente, vamos a suponer 16, 17 años, y tiene un niño de 6 años, muchas veces los padres ¿qué hacen? Es comparar. ¿Bien? Bien, yo tengo una hija que es hija única, a los 6 años para mí era una bebé. Vos la escuchabas hablar y decís, bueno, es una niña. Y por ahí había otros amiguitos que tenían hermanos adolescentes y su forma de hablar y de expresarse era otra. ¿Por qué? Por su entorno. ¿Bien? Pero no significa que eso estaba mal, sino que estaba acostumbrado a ese niño a escuchar a su hermano mayor y el niño ¿qué hace? Imita. ¿Bien? Bien, para terminar vamos a ver los conceptos básicos de la psicología, que algo hemos visto en los videos. Primeramente tenemos la percepción, que es la integración de los datos de los sentidos sobre una base subjetiva. Es el acto de organizar los datos sensoriales por los cuales conocemos la presencia actual de un objeto exterior. La percepción no es la mera suma de estímulos que llegan a nuestros receptores sensoriales, sino la organización de esa información que uno percibe según nuestros deseos también y nuestras necesidades y experiencia. Los principios que permiten explicar la percepción es la agrupación y la figura y fondo, que lo vimos en el video, ¿se acuerdan? La agrupación, ante la presencia de varios estímulos, tendemos a ¿qué? A percibirlos como una agrupación en una estructura determinada, ¿sí? Que puede ser por proximidad, por semejanza, por continuidad, por totalidad, entre otras. Y lo otro que tenemos es la percepción según figura y fondo, que los objetos que completan nuestra percepción cotidianas se detectan como separados del fondo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos lo que es agrupación. Como habíamos visto en el video, tendemos a decir, hay una... ¿Qué es? ¿Columna o fila? Fila. Una fila de triángulos, Triángulo. una de
claro, una de cuadrado, una de círculo, y no los vemos como una agrupación en sí. ¿Sí? Nuestro cerebro lo ve ¿de qué forma? Como filas Como individuales. filas individuales y no como agrupación. Pero en realidad es una agrupación, es un conjunto de elementos. ¿Bien? ¿Por qué columna? ¿Cómo? ¿No escuché? ¿Por qué fila y no columna? Claro, según como lo veas, puede ser columna, puede ser fila. Tal Ahora, cual. si lo encerrás en un círculo, va a Yo decir la, sí, yo están la miré, agrupados. veo una columna de triángulos, una columna de cuadrados, una columna de círculos, dentro de un rectángulo, que es el Dentro de un fondo. sí, exactamente. Pero acordate que según Gestalt no lo vemos como agrupación, sino que lo vemos por separado y en realidad es una agrupación. Perfecto. ¿Bien? Ahora, Luego tenemos... si le hacemos un Sí, círculo, yo creo que lo vamos a ver como una agrupación. que no lo vamos a ver como una agrupación. No, si lo encerramos en un círculo, sí lo vamos a ver como una agrupación. ¿Por qué? ¿Tiene que estar encerrado algo para que sea una agrupación? Y es lo que se percibe muchas veces. Es lo que uno percibe. Pero no hace falta que algo esté encerrado en un círculo, en un cuadrado, lo que fuera, para que sea una agrupación. Creo que se ve una agrupación porque hay distintas formas. Exactamente. Nosotros mayormente lo miramos por separado, pero en realidad es una agrupación. No son cuadrados, triángulos, círculos, o hileras, filas de triángulos, cuadrados o círculos. Es una agrupación, es un conjunto, es todo junto. Un conjunto de cuadrados, círculos y triángulos. Exactamente. Pero todo se basa en la percepción de cada persona. Totalmente. La verdad no es esta. La verdad es la que uno percibe. Claro, la verdad es que mayormente percibimos triángulos, cuadrados y círculos y Después podemos llegar a desmenuzar. Al seguir observando, podemos ver un montón de cosas. exactamente. O como, por ejemplo, cuando vemos un grupo de niños, niñas y demás. ¿Qué decimos? Sí, hay Está lleno de muchachitos. muchos chicos, nenas y varones. No decimos es una agrupación de niños y niñas. Hay niños y... ¿Qué ves ahí? Niños y niñas. Tendemos a decirlo de esa manera. Lo otro que tenemos es figura fondo. Bien, ¿qué podemos observar acá? Dos rostros o un florero. ¿Cuál sería el fondo y cuál sería la figura? Y todo es subjetivo. Exactamente, vamos a suponer que el fondo es el jarrón. Supongamos, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que es la percepción del movimiento, como son, por ejemplo, los letreros luminosos que se apagan y se prenden con la ilusión de movimientos cuando vamos cruzando la calle, viste que hay algunos semáforos que lo tienen. Bien, eso es percepción de movimiento. También tenemos estas figuras que por ahí nos vuelven locos y de si gira para la derecha, gira para la izquierda, está quieto, está inmóvil. Percepción de movimiento. Luego tenemos percepción de la profundidad, que es la tercera dimensión, ¿sí? La distancia y la profundidad. En este caso. Luego tenemos lo que son la memoria. Según cómo se fija la información, tenemos la memoria sensorial, que es el primer nivel donde se registra la información y se opera a través de los sentidos. Luego tenemos
memoria de corto plazo o de trabajo, que una vez transferida esa información, ¿sí?, que uno obtiene a través de los sentidos, esa misma información permanece en lo que es la memoria a corto plazo durante aproximadamente unos 20 segundos. Y hay una repetición en esa memoria a corto plazo para que uno no se lo olvide. Luego pasa a la memoria a largo plazo. Esa memoria a largo plazo es recuperable y almacena también muchos recuerdos. Luego tenemos la memoria según la proximidad. Tenemos memoria anterrógrada, que es la capacidad del acceso a hechos recientes. Luego tenemos la memoria retrógrada, que es la capacidad de acceso a hechos, a acontecimientos pasados. Y luego tenemos la memoria anterrógrada, no me salía, que son los hechos, de los hechos recientes puede ser, y también de los hechos muy lejanos. Por último, tenemos la memoria según el contenido. Puede ser memoria explícita, ¿sí?, que es lo que podemos traer, podríamos decirlo de esa manera, con un mínimo esfuerzo consciente. Luego tenemos la memoria, dentro de la explícita tenemos la semántica y la episódica. La semántica es, por ejemplo, el recordar nombres, recordar lugares, recordar fechas. La memoria episódica son vivencias que realmente no ocurrieron. ¿Bien? Mayormente estas memorias episódicas tienen un vínculo con lo que es el hemisferio izquierdo, mientras que la memoria semántica tiene un vínculo con nuestro hemisferio derecho. Y también, según el contenido, tenemos la memoria implícita. Cuando una persona olvida sus habilidades, cuando, por ejemplo, nos pasan cuando queremos decir una palabra y no nos sale y decimos la tengo ahí, ahí está en la punta de la lengua, pero la palabra no viene, no llega. Luego tenemos lo que es el aprendizaje. Es la adquisición de nuevas formas de comportamiento que se entrelazan y combinan con los comportamientos innatos a medida que uno va madurando, ¿sí? Y se mencionan 5 tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje clásico, que se descubre que un estímulo neutro, que por consiguiente nos resulta un estímulo indiferente, dejará de ser neutro y se convertirá en un estímulo condicionado si se lo asocia a un estímulo incondicionado, que era la del perro con la campanita y la comida. ¿La recuerdan? Que la vimos en el videito. Bien, el estímulo condicionado era la campanita. La respuesta condicionada era que el perro comenzaba a salivar. ¿Por qué? Porque ese estímulo condicionado, que era la campana en este caso, a él le traía a su memoria ¿qué? La comida. Luego tenemos el aprendizaje instrumental operante, que sostiene que la modalidad de aprendizaje instrumental enfatiza una perspectiva interactiva entre el sujeto y su miedo.
¿sí? Que tenemos acá esta imagen que fue un experimento donde metían en una cajita a una rata y que esa rata tenía que presionar una palanca para él poder recibir esa comida. Bien, que es exactamente lo mismo que vimos en el video con la palanquita de la rata que tocaba para percibir comida. Luego tenemos lo que es el aprendizaje espontáneo, ¿sí? Que este aprendizaje supone que la comprensión súbita, es decir, el descubrimiento repentino de un significado, ¿sí? O la emergencia de una habilidad. En este experimento, que son como unos monos, a ellos dentro de una jaula le colgaron unas bananas muy alto, y le pusieron cajas, le pusieron rejas y demás dentro de esa jaula. Entonces, ellos, ¿qué querían ver? Si los primates, en este caso, podían buscar la forma de cómo llegar a conseguir ese alimento. ¿Bien? Y luego tenemos el aprendizaje imitativo, que en el aprendizaje imitativo, el nuevo conocimiento, la nueva habilidad, se adquiere por la sola exposición a un modelo. ¿Bien? ¿Cómo pasa en la niñez? El niño imita mucho a sus padres. Es por imitación, ¿sí? Nuestro niño, supongamos, vamos a decir algo malo. Cada vez que uno cena, almuerza o está en la mesa, eructa. Para el niño es normal y es común y es un aprendizaje imitativo. Entonces él lo hace. ¿Bien? Y por último tenemos el aprendizaje por improntación, que este término significa marca, está aludiendo a la fuerte resistencia a la extinción que presenta este tipo de aprendizaje, el cual puede verse como una variedad de aprendizaje imitativo, es muy similar, ¿sí? Y para que se produzca una improntación es necesario que los modelos a imitar se le presenten al individuo en periodos críticos del desarrollo, como por ejemplo es en el complejo de Edipo. Me voy a atrever a 5 minutos más, puede ser, así terminamos el PDF. ¿Todo bien? Bien. Luego tenemos lo que es las emociones. Las emociones, tenemos emociones primarias y secundarias. En lo que son las emociones primarias tenemos la ira, el miedo, la tristeza. También tenemos, déjenme, ahí está. La sorpresa, la alegría y la adversión. ¿Bien? Parece que no. Que son genéticas. ¿Alguien sabe lo que es la adversión? ¿Qué significa adversión? Es un sentimiento de rechazo hacia una persona o alguna cosa. Eso es la adversión. Y luego tenemos las emociones secundarias que surgen a partir de esas emociones primarias y de sus combinaciones. Para estas emociones secundarias uno requiere de otra persona para expresarse, para que se
enseñen y se aprendan. Por ejemplo, tenemos que de la que es el agrado, perdón, y el miedo, sale la sumisión, que es una emoción secundaria. Bien, luego tenemos de el rechazo y la ira, se desprende el desprecio, que es una emoción secundaria. De la expectativa y la alegría surge el optimismo, que es una emoción secundaria. ¿Bien? Luego tenemos la motivación. Se asocian estrechamente a consideraciones dinámicas y al mismo tiempo lleva implícito una explicación del porqué de ciertas conductas. ¿Sí? Un motivo no es una conducta, sino que es aquello que explica la conducta. O sea, los motivos tienen como función explicar, ¿sí?, la intención y el propósito de esa conducta. Tenemos motivos primarios que requieren una menor participación de lo que es el aprendizaje para lo que es su expresión y en consecuencia representan la evitación a lo que es el dolor, el hambre, la sed. ¿Bien? ¿Cómo son estos motivos primarios? Tenemos sed, tomamos agua. ¿Tenemos hambre? Comemos. ¿Tenemos frío? Nos ponemos un abrigo. ¿Bien? Luego motivos secundarios que requieren de una mayor participación de lo que es el aprendizaje para su expresión y en consecuencia presentan mayor condicionamiento social. Tenemos motivos secundarios sociales y motivos secundarios personales. Los motivos secundarios sociales es la necesidad de filiación o pertenencia a un grupo, la necesidad de autonomía, la conformación a lo que son las normas y la obediencia a la autoridad. Y luego tenemos los motivos secundarios personales, que tales como ser la afición por un deporte, el consumismo de alcohol o el temor a viajar en avión. ¿Bien? Quiero que me digan, ¿qué emociones ustedes creen que, y para esto ya terminamos, se ponen en juego acá? Hola. Dejé de presentar porque no me contestan y no sé. Ahí se los pongo de nuevo. Pensé que se me habían ido todos. ¿Qué emociones se ponen en juego acá? Ahí voy. Para terminar. ¡Ay! Acá. ¿Qué emociones hay en juego? Tristeza. Tristeza, alegría, Alegría, amor, puede ser. Bien. Enfado. Enfado. Acá, ¿a qué principio de la percepción hace referencia la siguiente imagen? La de fondo, profe. Figura fondo. Percepción, figura fondo. Bien.
¿Qué tipo de aprendizaje hace referencia a la siguiente imagen? Imitación. Imitación. ¿A qué principio de la percepción hace referencia a la siguiente imagen? Percepción de movimiento. Muy bien. Ahí se me fue. Ahí está. Bien. ¿Quién me estaba hablando que no lo veía? ¿Samuel? ¿Eras vos? No, profe, yo le dije la afirmativa. ¿Quién me estaba hablando? Quiero saber. ¿O Matías era el que estaba hablando? Matías se fue. Se ve. Bueno, que el que estaba hablando, que me escriba, que le iba a poner un 10, ahora que no lo veo, no sé quién es, así que lo repartimos entre todos. Yo ¿Nos dije, puede poner un profe, 10 a cada uno, imitación, profe? percepción, pero no. Bueno, Un 10 Valeria, para cada uno de los que estamos, profe, y ya con eso. está bien, sí. Por las No tengo que- dudas. No tengo que ser tan mala, porque si no eso sería, no. Después ya veo que me dicen, no, la profe discrimina porque él participa en clase y los otros no participan. No. Bien, chicos, la próxima clase vamos a empezar con salud, la salud. Bien, para que ustedes descarguen el PDF. La salud mental. Creo que así aparece en el campus virtual. Bien, para que ustedes ya lo vayan descargando. Y les cuento otra cosa, que hay un examen con respecto a esto de la psicología que yo se los voy a habilitar, pero no es que lo tienen que hacer ya, desesperados haciendo el examen, no. Tómense su tiempo, estudien y después hacen el examen cuando uno está y diga, sí, ya está, ya lo estudié, ya lo sé, hago el examen, no hay un tiempo, pero ya se los voy a habilitar para el que lo quiera hacer, que lo haga. Pero como les digo, no tiene que ser ya. ¿Bien? ¿Cómo, Jorgelina? No te escuché. Profe, en el examen entra lo de ética también. En el examen anterior. Sí, ya lo hice ya el examen anterior. En este no, es psicología solo. Exactamente. Si no me equivoqué, Listo, creo gracias. que es el de la psicología solo. Igual lo voy a corroborar y cualquier cosa les escribo en el grupo. Bueno. ¿Bien? Bien, déjenme corroborarlo primero, porque ya veo que le estoy diciendo una cosa que nada que ver, y después me retan, después me escriben al privado y me retan, y yo digo, ay, no, mentira. Bien, chicos, perdón que nos pasamos un poco de la hora, pero quería terminar con este tema para que otra vez no quede colgado ahí en el medio. Recuerden que el jueves no vamos a tener clase, por eso la recuperamos hoy, así que nos vamos a ver recién la próxima semana. Bien, tienen como 10 días sin verme, disfruten. O aprovechamos para estudiar. Exacta, bien, Danisa, mira, esa es una buena compañera ahí que ya les dijo, estudien nomás. Hay que ¿Bien? aprovecharlo. Sí, el tiempo que uno tiene hay que aprovecharlo porque pasa muy rápido y cuando nos dimos cuenta no sabemos dónde estamos mañana. Es así. Bien, nos vemos entonces la semana próxima. Nos vemos la ¿Bien? próxima semana. Sí. Un beso y les agradezco.